En este video hablaré de la neurona artificial teniendo en cuenta diferentes funciones de activación para las tres etapas del crédito, que son preaprobación, calificación y otorgamiento del crédito. Para eso pues vamos a hacer uso de las demostraciones que explicamos en el video anterior, en el cual hicimos la demostración del mecanismo de aprendizaje para la función de activación logística que nos permite el otorgamiento de un crédito o el porcentaje de recuperación del crédito. Vimos también la demostración de la función tangente hiperbólica, que es un modelo que evita o mantiene los valores que entrega la red neuronal en un intervalo definido entre -1 y 1 y que nos permite a nosotros hacer un análisis de los efectos independientes de cada una de las variables socioeconómicas que conforman un crédito. Para tal efecto, pues voy a hacer uso de los dos archivitos que ya teníamos anteriormente. El primer archivo es la red neuronal con la cual venimos trabajando. Miremos, la podemos rescatar, esta neurona es la que venimos trabajando desde el principio. Y también vamos a hacer uso del archivo que tiene todos los patrones de otorgamiento. Entonces voy a cargar este archivo, le voy a dar import para tener los datos disponibles cuando ya queramos ejecutar los modelos. Entonces a este lo voy a llamar MC y voy a llamarlo, lo llamo MC de modelos de crédito. Miren que aquí este archivo tiene entonces tiene K, que contabiliza el número de patrones que tiene o el número de registros que tiene este patrón de otorgamiento. Vamos a tener una columna X sub 0 donde todos los valores son 0 y vamos a tener una columna X sub 1 donde todos los valores son 1. Esto con el fin de, vamos a mirar la importancia que tiene ese factor independiente sobre cada uno de los modelos de crédito que vamos a probar en este momento. Tenemos también X1, tenemos X2, X3, X4, tenemos el valor deseado o el puntaje de un solicitante de crédito, tenemos ese puntaje, lo tenemos acá normalizado, que en un momento dado puede representar el porcentaje de recuperación del crédito y que representa en este caso un modelo de otorgamiento de créditos. Y tenemos este valor de Y sub D S sub J, en el cual tenemos el escalamiento de los datos entre -1 y 1. Y aquí enseguida tenemos el valor de Y sub D P, donde simplemente son una columna de valores entre unos y ceros que nos indican el otorgamiento o la preaprobación. Veamos que cuando se habla de unos y ceros estamos hablando de modelos de preaprobación y por eso lo llamo como P. Le voy a dar import y voy a crear entonces inicialmente los dos modelos que vamos a probar. Va a ser el modelo de logístico de otorgamiento y el modelo de análisis, que es el basado en la función tangente hiperbólica. Entonces en este momento voy a crear dos vectores o dos matrices X donde voy a consignar todos los valores que nos van a permitir construir los modelos. Entonces este primero entonces lo vamos a utilizar con una columna de ceros y vamos a mirar la diferencia con un modelo cuando la columna es de unos. Vamos a tomar X sub 1, vamos a tomar X sub 2 y X sub 3. Para no tener ningún error voy a seleccionarlo de aquí y M sub C lo voy a tomar como X4. Recordemos que démosle la característica a esta matriz como verdaderamente matriz. Aquí ya tenemos entonces cargados los datos que ya los conocemos con anterioridad. Vamos a crear otra matriz que se llame X sub 1, donde este valor ya no sea X sub 0, sino que sea X sub 0, pero con los unos en la primera columna. Vamos a mirar qué diferencia existe
en el aprendizaje para ese tipo de modelos. Cuando tiene una columna 0 y cuando tiene una columna x1, una columna con unos en su término independiente. Vamos a crear entonces los dos vectores. Vamos a crear el vector y sub d1 que tiene que ver con el vector de otorgamiento de un crédito o porcentaje de recuperación del crédito, que en este caso va a estar representado por y sub dn. Lo podemos mirar aquí, y sub d1, miremos que son valores porcentuales, y para eso pues lógicamente necesitamos contextualizar el aprendizaje de la red neuronal mediante una función logística, y vamos a llamar el vector y sub 2, que es el que va a tener los valores entre menos 1 y 1, el escalamiento de la salida del vector entre menos 1 y 1. Esto nos ayuda a nosotros a que los valores se mantengan en ese intervalo en el proceso de aprendizaje. Este valor entonces MC está por aquí, se llama y sub d s sub j. Este lo coloqué y sub d s sub j teniendo en cuenta que s sub j es la sensación de la red neuronal frente al otorgamiento de un crédito. La sensación puede ser positiva o negativa, por eso es que este modelo basado en la tangente hiperbólica nos permite analizar cuál es el sentimiento de un modelo neuronal frente al otorgamiento de un crédito. Entonces vamos a ensayar nuestro primer modelo, teniendo en cuenta una función lineal sin todavía colocar las funciones que hemos definido hasta ahora. Simplemente voy a mirar que este código sí sea correcto. Entonces lo compilo, voy a configurar neurona artificial, voy a copiar todo esto de una vez y quito, cuando ya vaya a ejecutar el modelo, entonces quito los datos o el nombre de función que no me sirve absolutamente para nada. Número de iteraciones, por ahora le vamos a dar 100, número de datos le vamos a dar 16, número de entradas son 5, teniendo en cuenta x sub 0 vamos a dar un alfa de 0.001, vamos a utilizar primero x sub d y vamos a tirar primero y sub d, y lo voy a tirar es el y sub d 2, que es el que tiene los valores entre menos 1 y 1. Voy a ejecutar el modelo y miremos el aprendizaje del modelo neuronal cuando el x sub 0 es un vector de ceros. Voy a cambiar ese aprendizaje, pero teniendo en cuenta el vector x sub 1. Entonces miremos cómo es el aprendizaje de este tipo de modelos. Es lógico que la red neuronal no va a tener un buen funcionamiento en este momento porque no tiene un aprendizaje contextualizado. O sea, es un modelo neuronal lineal. Podemos ensayar un poco más de iteraciones para mirar si el modelo mejora en algo su aprendizaje. Miremos que después de 10.000 iteraciones ya la curva de referencia, que era la curva azul, y la curva verde, que es lo que me entrega el modelo neuronal, son exactamente iguales. O sea que este modelo aprendió muy bien cuando la columna era de 1. Vamos a mirar este mismo modelo cuando la columna es de ceros. Pues miremos que ya el aprendizaje no es tan bueno. Entonces ya estamos mirando cuál es la diferencia entre tener un x sub 0 que sea no más ceros y un x sub 0, un vector x sub 0 de términos independientes donde toda la columna sea de unos. Desde aquí en adelante, como ya vimos la diferencia que hay entre un modelo neuronal y el otro, teniendo en cuenta el término independiente, aquí en adelante voy a trabajar con x sub 1. Uno de los elementos fundamentales del modelo neuronal cuando tiene función de activación es la sensación. Por eso es que voy a definir una función, voy a definir un término que lo vamos a conocer como s sub j y lo vamos a llamar como la variable sensación. En este caso, esta variable sensación lo vamos a inicializar en 0, va a ser un vector que va a tener número de datos por una columna
Recordemos que la sensación es el producto, vamos a colocar aquí S sub J, es el producto entre X sub K y el vector W, el vector de pesos que soporta el aprendizaje. Y cuando el modelo neuronal todavía no ha incorporado ninguna función de activación, S sub J o la sensación es igual a Y sub R. Entonces vamos a hacer esta ejecución para asegurar que el modelo sí esté correcto hasta ese punto. Le doy correr y aquí lo ejecutamos. Entonces recordemos que vamos a trabajar con X sub 1. Entonces miremos pues que hasta ahora la incorporación de S sub J no tuvo ningún problema. Entonces voy a ejecutar inicialmente este modelo para el modelo de otorgamiento, o sea que voy a utilizar el Y sub D1, que es el que tiene todos los valores. Si queremos lo podemos ver acá. Y sub D1 es el que tiene las probabilidades de recuperación del crédito. Entonces voy a utilizar ese Y sub D1 para el aprendizaje. Es lógico que voy a incorporar en el modelo entonces la función logística. Entonces recordemos, de acuerdo con el video anterior, la función logística se define de la siguiente manera. Entonces la función logística la vamos a definir acá como, vamos a definir Y sub RK es igual a 1 dividido 1 más el exponencial de menos la sensación. Y le vamos a dar aquí entonces su característica de vector. Es importante tener en cuenta que ya la función de aprendizaje para este modelo cambia. La vamos a cambiar entonces por el W, que nos permite su aprendizaje en términos de esa función de activación, y es igual a W más alfa por el error que lo habíamos definido anteriormente por X. Este es el vector X de entrada por, vamos a mirar cómo se actualiza esta función. Ya habíamos hecho la demostración. Entonces habíamos dicho que primero había un exponencial como numerador de menos S sub J de K, recordemos entonces que hay que dividir esta función. Vamos a dividir, entonces esta función la voy a dividir, este exponencial lo divido entre 1 más x a la menos S sub J. Entonces miremos que los paréntesis estén correctos. Cierra este paréntesis, cierra este de acá, y recordemos que esto tiene que ser al cuadrado, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces este término queda aquí en la derivada de la función de activación, lo que nos configura la regla delta generalizada. Entonces vamos a seleccionar el modelo y lo vamos a ejecutar. Y vamos a correr nuestro modelo y vamos a mirar cuál es su funcionamiento, teniendo en cuenta no Y sub D sino Y sub D1, que es la que tiene los porcentajes de recuperación del crédito. Miremos los resultados. No se alcanza a notar cuál es la diferencia que hay entre la línea verde y la línea azul, o sea que este modelo también tuvo resultados satisfactorios. Miremos, cuando yo le doy solamente 100 iteraciones, miremos la diferencia que existe entre lo que me entrega el modelo neuronal y la curva de referencia. Miremos que todos los datos van a estar escalados entre 0 y 1. Si yo le doy un poquitico más de iteraciones, démosle hasta 1000 iteraciones, entonces ya miremos que el modelo ya tiene una similitud bastante grande con la curva de referencia. Si nosotros utilizáramos no X1 sino X, vamos a mirar los resultados que obtenemos. Miremos que también tiene un comportamiento muy bueno,
porque ya estamos contextualizando la salida del modelo neuronal con los valores de referencia que están definidos en un intervalo entre 0 y 1. Habíamos mencionado en el video anterior que nosotros habíamos utilizado también una función de activación tangente hiperbólica, para lo cual teníamos que normalizar los datos entre -1 y 1. Esa función de activación nos ayuda en dos temas específicamente y se conoce como la función de analista. Un primer tema es para evitar que la salida se desborde más allá entre -1 y 1, y lo segundo es para hacer un análisis del comportamiento de la sensación de un modelo neuronal frente al otorgamiento de un crédito. Si un modelo neuronal, al igual que un analista, tiene desconfianza sobre la información de un solicitante de crédito, pues le va a dar una información negativa y no va a tener la posibilidad de recibir un crédito. Pero si esa información es positiva, esa sensación es positiva, entonces el modelo le va a ir entregando progresivamente sensaciones positivas frente al otorgamiento de un crédito. Vamos a ejecutar ese tipo de modelo. Para entonces recordemos, y simplemente aquí voy a colocarle yo había corrido el modelo neuronal teniendo en cuenta como si esto fuera lineal. Lo voy a quitar para que volvamos a ejecutar este modelo. Yo lo ejecuto nuevamente, que se nos quedó ese yesueri ahí, y vamos a mirar entonces cómo funciona el modelo neuronal para cuando tengo toda la columna de unos. Miremos pues que el aprendizaje de la función logística no fue tan bueno. Miremos que le damos 10.000 iteraciones y funciona correctamente. Y eso que teníamos este errorcito anteriormente, aquí que estábamos suponiendo que era lineal. Ahora vamos a utilizar entonces, un yesueri y voy a comentariar esta línea para que no nos vaya a pasar como el modelo anterior que se nos quedó el lineal. En este lado voy a comentariar y voy entonces a implementar la función tangente hiperbólica. Entonces yesueri para el dato k es igual a tangente hiperbólica de s sub j de k, entonces ahí ya estamos contextualizando la salida del modelo neuronal entre -1 y 1, y recordemos que cada función de activación tiene su correspondiente regla de aprendizaje. En este caso la regla de aprendizaje para este modelo va a ser W, al igual que en el caso anterior, más alfa por E sub R, que es el error normal que siempre aparece en todos nuestros modelos. Le vamos a dar X, coma, y lo vamos a multiplicar. Entonces, como no disponemos de la función secante hiperbólica al cuadrado, como lo mencioné anteriormente, entonces la vamos a construir utilizando exponenciales. Entonces abro y cierro, voy a darle exponencial de menos s sub j de k, le doy aquí menos el exponencial, abro y cierro para no tener problemas después con los paréntesis, de k, entonces este me cierra el exponencial y este me cierra todo el denominador, y este me cierra toda la fracción. Recordemos que secante hiperbólica al cuadrado. Vamos a ejecutar el modelo completo. Vamos a mirar los resultados que vamos a obtener. Vamos a correrlo con x1. Recordemos que aquí ya es x1, pero ya es y2. Recordemos que y2 es el vector que está entre -1 y 1. Podemos hacer un análisis de y sub t2, o vamos a mirar qué se corresponde. Miremos que ahí está la tabla de valores entre -1 y 1. Recordemos que el crédito más malito, o el crédito que tiene la información socioeconómica más pobre, es el que tiene -1, y el que tiene la mejor información socioeconómica es 1. Vamos a correr el modelo, entonces ya esto con y sub 2 y teniendo a x sub 1. Miremos que no tenemos, nos presenta un problema en la ejecución de estos valores. Vamos a revisar entonces qué error tenemos en la ejecución de este modelo.
Vamos a buscar entonces el error que tenemos aquí arriba, por eso es bueno probar todos estos modelos, y el error me lo encuentro aquí, porque la secante hiperbólica al cuadrado no es con menos, sino con más. Entonces ahora sí vuelvo y ejecuto mi modelo, le doy guardar, le doy correr, y le doy entonces ejecución. Miremos que tenemos un poco de iteraciones, el comportamiento del modelo neuronal no fue satisfactorio, vamos a aumentar un poquitico más de iteraciones para mirar cómo se va comportando el modelo. Miremos que ya con 1000 iteraciones el modelo funciona muy bien. Entonces el error que teníamos aquí arriba estaba en este signo negativo de la función secante hiperbólica. Si nosotros vamos a Wikipedia y buscamos la función secante hiperbólica, podemos encontrar que es 2 sobre el exponencial de menos s sub j sobre más este exponencial de acá. Este exponencial de aquí igualmente también no es menos, sino que es más, y vamos a volverlo a ejecutar. Esto es porque lo trato de colocar de memoria. Entonces volvemos a ejecutar nuestro modelo neuronal, corremos acá, entonces miremos los resultados que encontramos. Vamos a ejecutar este mismo modelo teniendo en cuenta no x1 con la columna de 1, sino con la columna de ceros. Vamos a mirar a ver cómo funciona nuestro modelito. Miremos que para las mismas iteraciones tenemos que darle un poco más de iteraciones como para que aprenda aceptablemente. Miremos que a pesar de todas las iteraciones que les dimos, este modelo requiere que uno le coloque unos en el término independiente. Entonces miremos que siempre es bueno probar en este tipo de modelos con un vector de términos independientes que tenga 1 y un vector de términos independientes que tenga 0. Más adelante, pues cuando ya empecemos a hacer un análisis por efectos independientes de cuáles son los efectos que tiene cada una de las variables sobre el otorgamiento de crédito, vamos a entrar a hacer el análisis de ese término independiente. Pero miremos ya que de entrada pues analizamos cuando el x sub 0 eran ceros y cuando el x sub 1 eran unos simplemente. Miremos la diferencia que hay en el aprendizaje. En un próximo video entonces ya empezaré a trabajar con las redes neuronales o con los modelos neuronales multicapa, en donde las capas internas de un modelo neuronal tienen como significancia descomponer el problema en diferentes modelos lineales para tomar una decisión. Es importante también analizar aquí, miremos que por ejemplo en cada uno de los modelos, que también va a ser objeto de análisis más adelante, el análisis de efectos independientes de cada uno de los créditos, y tratar de mirar cuál es el efecto que tienen estos datos. Miremos que para este modelo todas las variables tienen un efecto positivo, el término independiente es el único que quedó con un término negativo, y aquí podemos ver cuál es la variable más importante. Miremos que la variable más importante en este caso es la variable número 3, que es la garantía casa. Y la segunda variable es que tenga contrato. Miremos que .77 es mayor que .34, que es el vehículo como garantía del crédito, y .17 es el género, o sea que eso es el valor más bajo. Entonces tenemos que entrar a hacer todo este análisis por efectos independientes de cada una de las variables. Para eso apenas ya luego pasemos el tema de redes neuronales multicapa y redes neuronales ocultas o neuronas ocultas, ya entraremos a hacer el análisis mucho más completo de cuáles son los efectos independientes que ayudan al otorgamiento de un crédito. Muchas gracias por su atención y nos veremos hasta un siguiente video.